I Want Ventas. Bienvenidos al tercer episodio en donde hablaremos de la importancia de la comunicación en las ventas. Anthony Robbins, en su libro El Poder Sin Límites, dice que todos debemos hacer una maestría en comunicación, porque este es un elemento crucial en todos los aspectos de nuestras vidas. La única forma de trasladar nuestras ideas a la realidad es comunicándolas bien. La comunicación en las ventas es una herramienta fundamental, sea lo que sea que vendamos. Comencemos con este interesante capítulo sobre la comunicación en las ventas. Cuando recibimos una llamada e identificamos que se trata de un vendedor, nuestra reacción no es positiva. Nos sentimos incómodos y queremos cortar la llamada con cualquier pretexto, sin la menor intención de escuchar lo que nos quieren ofrecer. Nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Cuando somos vendedores, nos tiene que quedar claro cómo somos percibidos por los demás, porque nos van a tratar de acuerdo a esa percepción. Y aquí vienen datos no muy agradables. En una encuesta realizada a 5,000 personas en Estados Unidos, se les pidió que dijeran la primera palabra que se les viniera a la mente cuando escuchaban la palabra ventas. Y los primeros 25 conceptos fueron negativos. Entre ellos, un vendedor adulador, o que te va a hablar alguien agresivo, insistente, inoportuno y hasta latoso. Tenemos que entender que las ventas ahora son distintas. Hoy puede haber clientes que sepan más del producto que el propio vendedor. A mí me ha pasado el estar interesado por un carro, por ejemplo. Leo toda la ficha técnica en la página de internet. Y cuando llego a la agencia y quiero corroborar estos datos con el vendedor, resulta que él no sabe cuál es la capacidad del tanque de gasolina, por solo mencionar un ejemplo. Hoy ya no podemos forzar a alguien a que nos compre algo. Durante la década de los 80s, no era necesario ser un buen vendedor en México. Lo que vendías era lo único disponible en el mercado. El consumidor no tenía otra opción más que comprarte a ti. Podemos decir que se necesitaban personas que levantaran pedidos, pero no realmente que vendieran. Hoy sabemos todos que este panorama es totalmente distinto. Hay muchos elementos que son importantes en el proceso de ventas, pero hoy nos enfocaremos en el de la persuasión. Para poder persuadir, es indispensable perfeccionar la manera en la que nos comunicamos. Para persuadir, debemos ponernos en el lugar del otro. Debemos aprender a pensar como el otro y por eso tenemos que entender de dónde viene el otro. Y curiosamente, las personas que pueden persuadir son los menos poderosos. Quien tiene poder difícilmente puede ver el punto de vista de alguien más. Una persona con poder normalmente impone, pero no logra persuadir al otro. Se impone porque él cree tener toda la razón y no le interesa la opinión del otro. No conozco a un solo vendedor al que le funcione hoy en día esta arrogancia. Si tú estás en una posición de poder y quieres evitar que ese poder te quite la posibilidad de persuadir, debes trabajar en dos cosas. La primera es reducir tus sentimientos de poder. Nadie es tan poderoso como realmente cree. Todos somos iguales como personas. Tenemos las mismas necesidades fundamentales para la supervivencia. Todos necesitamos comer, tomar agua, ir al baño, en fin, todo lo que en teoría nos da poder es solo una ficción
que nos hemos creado compuestos dentro de las empresas que también son ficción y que también hemos creado y respetado. Y no me malinterpreten, hemos creído y creado estas ficciones para ponernos de acuerdo y vivir de manera más ordenada. Pero no debemos sentir que esa posición en donde la ficción nos colocó nos hace diferentes a los demás. Una vez que te enfoques en este primer punto, el de evitar el sentirte poderoso, ahora sí podrás enfocarte en incrementar la habilidad de tomar la perspectiva del otro. Mientras tú creas que tienes toda la razón, no vas a poder ver la perspectiva de alguien más. Veamos un ejemplo. Una máquina CNC está teniendo problemas. La herramienta está rindiendo menos, el refrigerante tiene mal olor y los filtros se tapan y la máquina manda una alerta y el trabajo se interrumpe. El operador de la máquina, el menos poderoso, entrecomillado, en la línea de producción, sabe que por falta de mantenimiento preventivo, la máquina está fallando. Pero si el jefe de producción no le tocó nunca ser operador de una máquina CNC por 8 horas diarias y cree que su poder como jefe le hace tener la razón, será muy complicado que cree en la versión o perspectiva del operador. Por el contrario, cuando un jefe no cree que ese poder que le otorga el puesto lo hace distinto, entonces va a bajar a piso para estar 1 hora con el operador, apretar los botones, ver la alarma, oler el refrigerante y entonces abrir su perspectiva y juntos van a resolver el problema. Ahí viene la colaboración. En muchas empresas sucede lo mismo en el área de ventas. Yo he visto casos en donde al vendedor se le piden metas irreales o un número de visitas por día que simplemente no son posibles. Pero si el gerente de ventas está creyendo solo en su teoría y en su poder y está queriendo seguir un manual sin ir con el vendedor al campo para entender su perspectiva, entonces estas reuniones del jefe exigiendo y el vendedor explicando permanecerán igual de enero a diciembre. Ahora, veamos qué nos puede ayudar como vendedores. Debemos siempre honrar al cliente. El cliente es quien justifica la existencia de un vendedor. Es como honrar a nuestros padres. Sin ellos, simplemente no existiríamos. Cuando estemos comunicándonos con un cliente, hay 2 únicos elementos presentes: lo que sentimos y lo que pensamos. Solo esos 2, lo que sentimos y lo que pensamos. La gran pregunta es, ¿a qué debemos darle más importancia? ¿A lo que sentimos o a lo que pensamos? Y la respuesta es, a lo que pensamos. Si en las ventas hacemos caso a lo que sentimos, podemos tomar las cosas personales, podemos tener reacciones no adecuadas frente al cliente, podemos compadecernos y ofrecer un descuento que nos deje sin utilidad, podemos sobrevender el producto y todo esto puede llevarnos a una mala negociación. Ahora, ¿me desprendo de lo que siento? Evidentemente esto es imposible. Todo el tiempo estamos sintiendo. Pero lo que sí puedo hacer es sentir para empatar con el otro, pero solo uso las emociones como señales. Por ejemplo, si un cliente nos está comunicando que el otro proveedor se tarda en responderle 3 días a una petición, nos está comunicando un sentimiento de frustración. Esa es la señal para nosotros. Esa es la emoción que nos está pidiendo que compensemos. Ahora, ¿por qué la respuesta es hacerle caso a lo que pensamos? Porque analizar todos los datos y las señales emocionales nos permiten filtrar la información para definir con inteligencia si realmente tenemos una solución para este cliente.
Y debe ser una solución que cubra la necesidad del cliente. Y además, que financieramente sea viable. En otras palabras, que le alcance para nuestro producto o servicio. Cuando pensamos antes de hablar, podemos estructurar lo que vamos a decir para comunicar con claridad la idea que queremos expresar. La mejor forma de ser un buen persuador es siendo mejor persona. Y para ser mejor persona, necesitamos trabajar arduamente en ello. Podemos dedicarle un episodio completo a los 6 aspectos de nuestras vidas en los que debemos trabajar para ser mejores personas. Por hoy, sigamos con las ventas y la comunicación. Hoy, en pleno 2024, los vendedores debemos entender que debemos pasar de vender a servir. Hoy nuestro cliente puede hacer una compra de nuestro producto en línea o encontrar la información de lo que requiere para solucionar un problema en un video de YouTube. Cuando logra resolver su problema con estas 2 herramientas, un vendedor que solo vende ya no le sirve. Pero ¿cómo podemos volvernos serviciales para no ser desechables? Aquí van algunos tips. Debemos ser observadores. Cuando tenemos la oportunidad de visitar al cliente físicamente en sus instalaciones, podemos observar todo en su lugar de trabajo para saber si es una persona organizada, saber qué le importa. Tal vez tenga libros, manuales, fotos, un balón, un trofeo deportivo. A lo mejor tiene 100 post-its pegados en las pantallas de su monitor. En fin, el lugar de trabajo nos puede comunicar mucho sobre la forma de ser de una persona. Otro tip es que debemos hacer que nuestro mensaje cuente. Cuando nuestra comunicación con el cliente es por escrito o vía telefónica o incluso durante una visita corta, lo que vamos a decir debe ser información que realmente le ayude al cliente para que considere tu propuesta. Por ejemplo, yo puedo visitar a uno de mis clientes para revisar un desengrasante en una máquina lavadora. Pero durante mi recorrido en su planta, vi que en una de sus máquinas CNC, el skimmer, que son estos desnatadores que eliminan el aceite sobre un soluble, un skimmer no está funcionando bien. Cuando paso por la oficina del supervisor, lo saludo y me pregunta rápidamente, ¿cómo viste todo? Y le comento, todo bien con el desengrasante, pero vi que un skimmer no está funcionando y esto puede provocar que la pieza llegue más sucia a la máquina de lavado. Listo, es todo. Este mensaje cuenta porque lo que logré comunicarle tiene eco en su cabeza. Y ese mensaje se dio gracias a que observé. Hoy nuestros clientes tienen toda la información disponible en Internet. Pero nosotros, los vendedores útiles, los que servimos, somos quienes les dan sentido a toda esta información. El cliente puede estar atiborrado de datos, pero pueden ser datos sin sentido. Si tú estás preparado, le vas a dar sentido a todos esos datos para que la información le sea de utilidad al cliente. Se lo vas a comunicar mejor. Hoy sigue siendo importante solucionar un problema, pero es mucho más importante para vender encontrar el problema que el cliente no sabe que tiene. Un alto porcentaje de lo que comunicamos es redundante. Mientras tenemos una plática con alguien, se pueden expresar muchas ideas, pero es muy importante que nos mantengamos enfocados en el 1% que importa. No debemos sobrevalorar el exceso de información. Lo que bien se conoce, breve se explica. Cuando estamos tratando de persuadir o convencer a nuestro cliente, es porque estamos seguros que lo que estamos ofreciendo es su mejor opción. Y cuando le estamos dando más de 4 argumentos para comunicárselo, más de 4, cuidado. Es probable que ya estemos sobrevendiendo.
Recuerda que el enfoque en el 1% es lo más importante. Menos es más. En las ventas ya no podemos forzar a nadie a que nos compre algo. Si insistimos en ello, el cliente termina irritándose y con esto no conseguiremos cerrar la venta. Logramos irritar a alguien por medio de lo que decimos, pero cuando logramos que alguien decida por sus propias razones, se debe a que nos enfocamos más en escuchar que en hablar. Cuando escuchamos, podemos entonces identificar el 1% de lo que importa de toda la conversación. Cuando le damos menos opciones a nuestro cliente, logramos comunicar con más efectividad lo que estamos comunicando. Siempre, siempre, siempre debemos hacerlo más fácil para el cliente. Nadie quiere batallar. Siempre debemos darnos el tiempo para preparar lo que vamos a decir en una reunión. Mientras nos preparamos, debemos considerar 3 preguntas. 1. ¿Qué es lo que queremos que el otro sepa? 2. ¿Qué es lo que queremos que el otro sienta? Y 3. ¿Qué es lo que queremos que el otro haga? Después de revisar la información que le quieres comunicar a tu cliente o prospecto, asegúrate que estás cubriendo estas 3 preguntas. Te garantizo que lograrás comunicar eficazmente tu mensaje. Aquí van de nuevo. ¿Qué es lo que queremos que el otro sepa? ¿Qué es lo que queremos que el otro sienta? ¿Y qué es lo que queremos que el otro haga? Para ser un buen comunicador en las ventas, necesitas considerar estos 4 puntos. Concéntrate en el interés del otro. No te enfoques en emociones, enfócate en razones. Encuentra problemas que puedas resolver. Apela a los intereses del otro. ¿Qué tipo de personalidad comunica mejor? ¿El extrovertido o el introvertido? El autor Daniel Pink, quien ha escrito mucho sobre persuasión, define que ni uno ni otro. El que mejor va a lograr comunicar es el ambivertido. Sé que suena extraña la palabra, pero para entenderlo mejor, comparemos el término ambidiestro, que se refiere a las personas que pueden escribir bien tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Pues así el ambivertido. Son personas que tienen un poco del extrovertido y un poco del introvertido. Y la buena noticia es que casi todos somos ambivertidos. Si piensas en tu grupo de amigos, te aseguro que son los menos a los que puedes señalar como el totalmente extrovertido o el totalmente introvertido. Casi todos estamos en medio. Cuando queremos comunicar una idea o un mensaje, recordemos que siempre hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Los 3 elementos que son importantes. Lo sabemos desde que nos enseñaron el proceso de la comunicación. El planteamiento va a moldear la trayectoria de lo que viene más adelante. Es la guía. Digamos que es el arranque de la película. Y como espectadores, sabemos si la vemos después de los primeros 10 minutos o si nos vamos a otra cosa. El nudo es peligroso. El nudo es la parte de en medio. Es la mitad de tu mensaje y puede ser la parte más aburrida, la más densa. Y el mensaje aquí puede perder fuerza. Hay que detectarlo. Una vez que tengas el escrito de lo que le vas a mostrar a tu cliente o de lo que le quieres comunicar, observa que la parte del nudo no sea aburrida. Y finalmente, el desenlace, debe de dar energía. Cuando vemos el final,
siempre aceleramos. El final afecta el resultado del total de la experiencia. Es muy importante tener un muy buen cierre. El vendedor debe mejorar constantemente. Debe capacitarse todos los días. Debe aprender de la gente. Debemos entender que el contexto importa y mucho. Debemos entender que en nuestras negociaciones no hay ni perdedores ni ganadores. Hay colaboración. Los vendedores debemos ser excelentes comunicadores. Lee, capacítate y sobre todo, escucha. Ahí, en lo que dice el cliente, siempre está el 1% que nos puede llevar a la venta. Gracias por haber escuchado este tercer episodio. Soy José Antonio Beltrán y esto fue I Want Ventas.